Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, nutrición, bodybuilding, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta otro lunes de estar aquí con Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Sam, muy bien. Ya también tenía un ratito que no teníamos un episodio tú y yo juntas y estoy emocionada por el que tenemos hoy porque es un tema del cual desde cuando queríamos hablar, ya medio lo hemos tocado en episodios anteriores, cuando hablábamos de los principios del entrenamiento. No estoy segura, probablemente tal vez también cuando hablábamos con Samuel del tema de las lesiones, de alguna manera pudiera ir ahí relacionado. Un Pero bueno, poquito, ahora sí sí. es un episodio dedicado 100% a este tema que nos vas a presentar. Sí, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las descargas. ¿Son las descargas necesarias realmente para el crecimiento muscular? Esa es la gran pregunta que vamos a dilucidar el día de hoy. Y realmente creo que sí es muy importante hablarlo, porque si bien, como comentabas, ya lo hemos tocado un poquito con los episodios que hablábamos también del principio del entrenamiento y así, y habíamos como tocado pistas, ¿no? Pero ha habido información reciente que creo es muy relevante e importante para que las personas que tienen como ya este chip de las descargas también empiecen a cuestionarse un poquito de realmente sí, realmente no, porque yo sé que también hay muchas personas ahí, tanto en redes sociales como en el mundo en general, que tienen ciertas dudas de si sirve, si cómo aplicarlo y para quién y Exacto, también para con qué objetivo, ¿no? Que principalmente eso es también muy, muy importante de hablar. Entonces, bueno, pues para empezar, Lau, y decirle a nuestros escuchas también qué son las descargas del entrenamiento, básicamente, pues de manera muy general, las descargas se aplican, ya lo dirás tú más específico, pero y me corregirás si hace falta un poquito más de información ahí, pero las descargas se han venido aplicando como parte de un mesociclo. Bueno, tienen diferentes aplicaciones, ¿no? Pero básicamente es una semana en la que se puede bajar el volumen del entrenamiento o la intensidad también, incluso algunos dicen la frecuencia. Es simplemente como una manera de darle un descanso o podríamos decir un periodo de recuperación para diferentes grupos musculares, pero bueno, hay muchos matices también, porque lo vemos en la literatura tal cual que incluso los entrenadores no se ponen tan de acuerdo qué es exactamente, o sea, una definición concreta. ¿Cómo lo definirías tú, Lau? Exactamente. Bueno, pues una descarga del entrenamiento es un periodo que suele ser una semana, 7 días, en la cual a través de la manipulación de variables, como bien lo mencionas, puede ser la intensidad, puede ser el volumen, puede ser la frecuencia, pero se busca reducir el estrés del entrenamiento en ese periodo con distintos objetivos. Vemos ahí que pues un objetivo pudiera ser simplemente el disipar parte de la fatiga acumulada después de varias semanas de entrenamiento progresivo, de entrenamiento constante, de ahí que se suelen realizar al final del mesociclo y para prepararnos para un nuevo mesociclo productivo. Por otro lado, pueden también llevarse a cabo con la finalidad de resintetizar al músculo para pues poder continuar este crecimiento. Y esto no es algo que esté realmente, o sea, comprobado que suceda, o sea, no existe en realidad como mucha evidencia o evidencia en humanos acerca de que se deba dejar de entrenar un tiempo para que el músculo vuelva a ser sensible y vuelva a poder obtener el mismo beneficio del entrenamiento, porque pues sucede que, o sea, lo que se piensa es que cuando tú te expones continuamente a un estresor, lo que tú obtienes, el estímulo que tú obtienes va disminuyendo con el tiempo, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, en otros deportes.
Sin embargo, para el entrenamiento de hipertrofia muscular, pues todavía no se ha dilucidado si realmente es el caso. Pero bueno, pudiera ser una razón. Igualmente hablábamos de la prevención de las lesiones, porque bueno, si estamos entrenando de manera constante, de manera progresiva, pues estamos sobrecargando tanto músculos como articulaciones, tendones, ligamentos, y de pronto pues tal vez estas estructuras no nos avisan, ¿no? Y ya cuando pues empieza a haber alguna molestia, pues es entonces cuando actuamos. Entonces, bajo la creencia de que si periódicamente y de manera planeada colocamos una semana en la cual reducimos la cantidad de entrenamiento o la intensidad del mismo, o ambas, entonces podríamos prevenir esto a largo plazo. Sí, sí, Por sí. otro lado, Ujú. ya nada más como por último, está también la razón de evitar un estancamiento del entrenamiento. O sea, antes de que mis cargas y mis repeticiones que yo logro en el entrenamiento comiencen a bajar como consecuencia de esta acumulación de fatiga, pues entonces mejor las disminuyo, ¿no? Ahora, eso también, el tema del sobreentrenamiento para el entrenamiento de hipertrofia, tampoco es que, pues, en realidad suceda. O sea, sí vemos sobreentrenamiento en otro tipo de deportes, sobre todo de resistencia, ¿no? Donde en realidad sí se acumula bastante volumen de entrenamiento, pero en el caso del entrenamiento de hipertrofia, o sea, se han hecho estudios donde ponen a las personas a volúmenes de entrenamiento de verdad increíblemente altos y no sucede esta situación. ¿Qué sí puede empezar a pasar? Pues algunos síntomas como precisamente molestias musculares, que disminuye la motivación para entrenar, y esa sería una última razón para mantener una adherencia alta. Entonces, básicamente eso es lo que sería una descarga del entrenamiento y cuáles pudieran ser las distintas razones para eso. Ahora vamos a ir hablando durante el episodio para cada una de estas razones si de verdad hay evidencia sobre ello, y hablaremos también de, en realidad, el único estudio, porque implementamos descargas como entrenadores todo el tiempo y como atletas, pero en realidad no había hasta hace poco un estudio en concreto sobre las descargas. Había estudios sobre la interrupción del entrenamiento, pero no en realidad sobre las descargas. Sí, y también es muy reciente esto del sobreentrenamiento, ¿no? El overreaching también. O sea, recientemente se ha visto justo esta parte de que, pues eso es algo más agudo, pues algo que ya es crónico y es algo mayor de lo que nosotros podemos experimentar, así como atletas de entrenamiento para la hipertrofia o de entrenamiento de pesas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ya eso son otras cosas. O sea, si bien se sabe que puede haber un sobreesfuerzo funcional, que esto no necesitas una recuperación de más de días, por ejemplo, también está el no funcional, que ahí sí se necesitan, pues puede ser algunos meses. Y después de ahí, bueno, es lo que se ha indicado, viene ahora sí el sobreentrenamiento, que es meses, incluso hay gente que o sea, que se pasa más de un año, por ejemplo, ¿no? Se ha visto. Y eso es muy interesante también de hablarlo, y que los indicadores, pues, son diversos, pueden ser, bien lo mencionabas, bioquímicos, fisiológicos o psicológicos también. Y ahí el overreaching, por ejemplo, nada más para tocarlo rápido, pues ya son disrupciones hormonales o ya bajas en el sistema inmunológico, por ejemplo, que todavía ahí se están estudiando las cosas. Todavía hay muchos estudios que se necesitan para realmente tener esos indicadores más marcados, porque, bueno, hay discusiones incluso de hacia dónde o qué parámetros te indican tal cual que ya es sobreentrenamiento. O sea, dónde está esa línea, pues, de lo funcional y de lo no funcional y del sobreentrenamiento, ¿no? Entonces, todavía se está discutiendo eso, pero bueno, ahorita hablando de las descargas, yo creo que ahí pasa más como este efecto o este sesgo cognitivo que se llama de arrastre, Lau, que es cuando una persona empieza como a escuchar tanto algo, como por ejemplo descarga, tanto, que ya lo empieza a implementar y lo empieza a normalizar como algo
que se tiene que hacer o algo que viene dado, cuando en realidad hay veces que hay más cuestionamientos o hay más preguntas o debería de haber más preguntas que respuestas, ¿no? Y eso yo creo que es algo que pasa con las descargas, por eso es tan importante mencionarlo, porque justo lo decías, se me hizo muy curioso, bueno, para los que no sepan, Lau me puso ahí unos estudios muy interesantes que incluso vamos a poner en la parte de abajo de la descripción para si les interesa también a ustedes documentarse acerca del tema, donde se habla justo de, o sea, sobre todo este estudio cualitativo. No sé si quieres que lo toquemos de una vez o... Sí, 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 claro. Sí, bueno, es que lo mencionaste y la verdad yo lo estaba leyendo, estaba sorprendida porque se estudiaron, ¿cuántos eran? 18 entrenadores. Ah, el de las entrevistas. El cualitativo, sí, la investigación cualitativa de, creo que fueron, ajá, fueron 18 coaches, perdón, y entonces ahí estuvieron haciendo entrevistas semiestructuradas, es decir, preguntas abiertas, ¿no? Con el fin de saber e indagar qué es lo que ellos implementaban para hacer descargas y también qué significaba hacer descargas y cómo lo individualizaban, ¿no? Entonces fue bastante interesante para mí darme cuenta que realmente las respuestas a veces eran muy diversas y que incluso ellos definían las descargas de manera pues bastante ambigua, ¿no? Cada uno desde su experiencia. Yo eso es lo que me di cuenta. ¿Y cómo lo implementaban también? Bueno, ahí se hace como un tipo teléfono descompuesto a lo que yo me di cuenta, porque hay información, sí, y de esa como que cada uno agarra un poquito de todo, que algunos bajaban la intensidad, que algunos bajaban el volumen, que algunos también incluso la selección de ejercicios, pero bueno, cada uno lo implementa de manera diferente, no me quiero adelantar. ¿Tú qué opinas de eso? Pues es interesante ver cómo distintos entrenadores de fuerza, porque al final es importante recalcar que esto no solamente fueron Claro, entrenadores de bodybuilding, sino que también hubo entrenadores de levantamiento olímpico, de powerlifting. Entonces, para ellos lo principal es la fuerza, ¿no? La fuerza obviamente específica a los movimientos que se realizan. Entonces, por ejemplo, para un preparador culturista o para un atleta culturista, el volumen es la variable pues, más importante. Para un powerlifter es la intensidad. Entonces, nuevamente el principio de la especificidad, aquello en lo que tú te vayas a, o sea, aquellas variables que sean más importantes para tu deporte son pues también a las que vas a poner más énfasis. Y bueno, aunque sí, como dices, hubo pues distintas prácticas, distintas maneras de definir una descarga, en lo que pues todos coincidieron fue en una reducción de la cantidad del entrenamiento y con la finalidad pues de, sobre todo la cuestión del rendimiento, de maximizar el rendimiento. Y en el caso también de este tipo de disciplinas como el powerlifting y el weightlifting, pues tienes que estar en tu pico de rendimiento para una fecha determinada. Hay que recordar que para el culturista no se trata de estar en un pico de rendimiento para una fecha determinada, sino un físico, que incluso ese físico, ese pico en el físico, no va necesariamente, pues probablemente no va a estar de la mano con un pico físico de rendimiento. O sea, cuando una persona se sube a la tarima no está precisamente en su punto más fuerte. Entonces, esa es otra cosa a considerar. Sin embargo, como para resumir y sintetizar lo que se encontró aquí, es que pues la mayoría de los entrenadores empleaban descargas con una duración de entre 5 y 7 días y las programaban de manera proactiva, es decir, planeando con anticipación cada 4 a 6 semanas. Ahora, eso puede resultar descargas demasiado frecuentes para algunas personas y necesarias para otras, y nosotros lo trasladáramos inmediatamente con las personas con las que entrenamos, porque pues hay que ver que no todo el mundo va a necesitar una descarga, porque no todo el mundo está imponiendo un estrés suficientemente alto para empezar a ver esta reducción en el rendimiento, que volviendo al tema del sobreentrenamiento, para que tú puedas decir, hay sobreentrenamiento,
sí o sí tiene que haber una reducción del rendimiento. O sea, no es como, ay, pues es que me siento medio cansado y que pues hoy como que no tengo muchas ganas o llevo unas semanas sin muchas ganas. Si tu rendimiento sigue manteniéndose o incrementándose, aún sea muy lentamente, no podemos hablar de sobreentrenamiento, aun cuando tengas todas las demás cuestiones fisiológicas, psicológicas presentes. Y en muchas ocasiones las personas se adelantan, ¿no? Y dicen, necesito una descarga, cuando en realidad no han vigilado o no han prestado atención a cómo están el resto de factores que van a afectar su recuperación más allá del entrenamiento. Hablamos del descanso, la nutrición, el manejo del estrés, etcétera. Ahora, el estudio del cual bueno, que ambas mencionábamos, que recién acaba de salir en este año de 2023, que es de Max Coleman, fue el primer estudio en el cual se realizó una descarga, que ahorita vamos a ver si realmente fue una descarga, de una manera más parecida a lo que normalmente vemos pues en el gimnasio, ¿no? O ya como en la práctica. ¿Qué fue lo que hicieron? Tuvieron dos grupos. Un grupo entrenó de manera ininterrumpida durante 9 semanas, mientras que el otro grupo les dijeron en la semana 5, esta semana no entrenas. El volumen de entrenamiento que utilizaron fue bastante alto, o sea, fueron alrededor de 20 series para cuádriceps, su entrenamiento fue de 4 días, 2 días tren inferior, 2 días tren superior. Las sesiones que realizaron en el laboratorio fueron solamente las de inferior, las de superior las realizaron por su cuenta los participantes y no fueron al fallo muscular momentáneo, es decir, no fueron llevadas las series al punto de fallaron esa última repetición, pero sí fue un entrenamiento bastante fuerte y hasta las mismas personas que estuvieron involucradas cuando les preguntaban pues, sobre cómo había sido todo el proceso, decían, nunca había entrenado tan fuerte. Y eran personas pues suficientemente entrenadas, con alrededor de 4 o 5 años de experiencia en el gimnasio, ¿no? Porque también recordemos que mucha de la evidencia luego está hecha en personas no entrenadas y obviamente si estamos hablando de evidencia sobre descarga, sobre entrenar fuerte, pues bueno, ahí la concepción puede ser distinta. Ahora, otra cuestión ahí importante de mencionar es que evaluaron distintos marcadores, tanto para la hipertrofia muscular, donde utilizaron ultrasonido, midieron también indicadores de rendimiento como la fuerza máxima en la Smith, que fue uno de los ejercicios que utilizaron para cuádriceps. Midieron también, si no me equivoco, la altura de salto y hicieron también un cuestionario para evaluar pues, el readiness, digamos como la preparación y la motivación para entrenar. Y más como lo psicológico, ¿no? Exactamente, sí, como la cuestión más psicológica. Y lo que fue bastante curioso y la razón por la cual este estudio está causando como tanta controversia es que, contrario a lo que pensaríamos, el grupo que continuó entrenando sin interrupción durante las 9 semanas, si bien en hipertrofia muscular las diferencias entre grupos no fueron realmente significativas, la tendencia sí está inclinada hacia el grupo que no dejó de entrenar. Ahora, podríamos decir, esto fue porque simplemente hicieron una semana más de entrenamiento, al final acumularon más volumen. Pero finalmente eso fue, o sea, eso es lo que pasaría, ¿no? O sea, eso fue lo que sucedió. Exacto. En cuanto a fuerza, fue mejor para las personas que nuevamente no realizaron ninguna interrupción en su entrenamiento. Y cuando hablamos de la motivación para entrenar, fue también mejor para las personas que no interrumpieron su entrenamiento. Entonces, todas esas razones que mencionábamos al inicio, de por las cuales sería interesante realizar descargas, pues con este estudio resultan refutadas, ¿no? Ahora, a mí me gustaría saber tú qué opinas, ¿no? Si este estudio, o sea, con las características que tiene, porque hablamos
Aquí se trata de no entrenar, no lo que normalmente, lo que hablábamos de el estudio donde entrevistan a los entrenadores, se suele hacer, que no es no entrenar, sino reducir el volumen o la intensidad del entrenamiento. Sí. ¿Qué pienso yo? Pues mira, volvemos a lo mismo, se me hace bastante curioso porque es el contraste, ¿no? Entre los dos estudios, entre lo que hacen en la experiencia realmente o lo pensado, lo común y lo que ahorita se está viendo en la evidencia, ¿no? Es bastante curioso porque es muy contrastante. Realmente también cuando leí ese estudio que mencionas de 2023, me di cuenta justo que a pesar de todo, el hecho de seguir entrenando de manera continua, incluso de manera psicológica, o sea, no se ve afectado. Claro está que siempre está el principio de individualidad ante todo, ¿no? Y los objetivos también, porque se ha visto igualmente que dependiendo para lo que tú entrenes, ya sea para la fuerza, para, no sé, los powerlifters, por ejemplo, o por ejemplo para culturistas, o sea, dependiendo del entrenamiento que tú hagas, o más bien del objetivo que tú tengas, será también el resultado, ¿no? Que vas a tener o cómo se va a ir adaptando el entrenamiento a ti, a tu vida y a tus objetivos. Bueno, se me hace curioso esta parte porque también otra cosa que se vio y creo que no lo mencionaste es que se midió solamente la parte inferior, ¿verdad? Fue la que se estuvo monitoreando y la parte superior no, esta fue totalmente libre. Y ahí es donde se vieron estos resultados, por ejemplo, en los cuádriceps, ¿no? Que es que se vio justo más crecimiento y que también eso, el hecho de no entrenar por una semana a mitad más o menos de las 9 semanas, que fue a las 5, ¿no? A las 5 semanas, el hecho de no entrenar disminuyó incluso la fuerza. O sea, eso fue como, wow, esclarecedor. Y aunque no hubo tanta diferencia entre la hipertrofia, pues realmente, ¿cuál es tu objetivo? O sea, aunque sea mínima la diferencia, nuestro objetivo es seguir ganando masa muscular, realmente. Bueno, al menos creo y quiero pensar que los que escuchan este podcast quieren seguir aumentando su masa muscular y creando hipertrofia. Entonces, si es así, pues bueno, creo que es una muy buena información para evaluar también. Y como lo mencionaban en el estudio de los entrenadores, por ejemplo, algo que ellos sí tenían muy en cuenta, o bueno, al menos eso se vio, es la individualidad en las personas que entrenaban, la flexibilidad, porque cada uno se vio ahí que aplicaban de manera distinta de acuerdo a las demandas de su asesorado. Eso también está muy interesante. Ahora tú, ¿cómo, por ejemplo, podrías implementar o te gusta implementar las descargas para tus asesorados? ¿Tienes como algún parámetro específico o cómo lo evalúas? Pues mira, es que ahí depende de la población con la que trabajes. Entonces, Ujú, muchas de las personas que yo entreno son recreativas y más allá de recreativas son personas, varias de ellas, que claro que disfrutan el entrenamiento, pero no es algo que esté, o sea, en el tope de prioridades como por ejemplo para ti, ¿no? ujú. O para algunas otras personas que entreno, que, pues bueno, o sea, simplemente lo tienen en una prioridad más alta. Entonces yo sé que esas personas no van a faltar a sesiones, van a darlo todo. Entonces, ahí con estas personas que son como más avanzadas en cuanto a la edad de entrenamiento, pero también que yo he trabajado más tiempo con ellas, voy encontrando como pues ciertos patrones, ¿no? O sea, cada qué tiempo empieza a haber si bien no una disminución, pero como una tendencia que el rendimiento empieza a disminuir. Entonces, si yo tengo una persona que me he dado cuenta que puede aguantarme muy bien y además va a ser distinto respecto a cada grupo muscular, ¿no? O sea, si sé que esta persona me puede aguantar muy bien 6 semanas de acumulación, pero normalmente a la séptima, ya sea por razones fisiológicas, pero también puede pasar por razones psicológicas, ya necesitan una descarga pienso que les beneficiaría. Entonces sí lo aplico un poco más de manera proactiva, pero siempre con la flexibilidad y tú no me dejarás mentir, ha pasado, ¿no? O sea, que de repente algo sucede en la semana 5
y que por esa razón mejor preferimos adelantar la descarga para esa semana y después continuar el entrenamiento. O tengo también clientes que me dicen, no, ya sabes que llevo 6 semanas, ya en teoría más o menos debería tocar una descarga, pero pues creo que puedo continuar. Bueno, pues añadimos una otra. Entonces es como una mezcla de las dos. Y para las personas que entrenan menos de 4 días a la semana, que sé que tienen otras responsabilidades, o sea, por ejemplo, familia, etcétera, la vida misma les pone la descarga, ¿no? Porque voy a salir de vacaciones, fíjate que se me enfermó mi hijo, etcétera. Entonces, la vida misma les pone una descarga. Esa es la Bueno, eso les gusta pensar, ¿no? También. eso así, ¿no? Y podríamos tener todo un tema como de los distintos, como distintas personalidades o perfiles con los que Sí, un claro, entrenador puede llegar a trabajar, eso es y muy es curioso. importante entenderlos y respetarlos todos. Sí, también Ahora, por adherencia, ¿no? exactamente, ahora volviendo al estudio, pudiéramos tener nosotros así como y te digo, ese fue como que el hype, digamos, de este estudio de no, las descargas no sirven, mejor nunca hay que hacer descargas, etcétera, porque pues ya sabes, al ser humano nos gusta irnos de un Bueno, extremo. pensamiento dicotómico. Exactamente. Sin embargo, hay que recordar que es un solo estudio y no podemos cambiar totalmente nuestra filosofía de entrenamiento. No deberíamos hacerlo por un solo estudio. Es un buen estudio, o sea, creo que controlaron por varios factores, incluso la parte nutricional, o sea, les asistieron en ese sentido y les pidieron que mantuvieran sus mismos hábitos que previamente registraron con la asistencia de un nutriólogo en MyFitnessPal, etcétera. Pero tiene ciertas limitantes, o sea, por ejemplo, la duración, o sea, sí fue bastante duración, pero ¿qué hubiera pasado si tal vez en vez de 9 semanas se extiende a 12? Las personas que siguieron entrenando, o sea, que tuvieron el entrenamiento continuo, habrían continuado teniendo ese beneficio, tal vez, o sea, tal vez hasta se hubiera visto un mayor incremento muscular, o tal vez a partir de la semana 10 o 11 habrían acabado, o sea, todavía con más fatiga que los otros, ¿no? O tal vez los otros los hubieran alcanzado. Luego, el tema del entrenamiento al fallo. No fue realmente al fallo, fue un fallo voluntario que pues los mismos investigadores ahí aclaran que fue bastante fuerte, alrededor de 1 a 2 repeticiones en reserva. Y la última y la más importante es que sigue sin ser un estudio específicamente en las descargas como las solemos realizar, porque hubo un cese del entrenamiento, pero no fue tal cual una manipulación de variables. Entonces, sería muy interesante que hubiera un estudio donde tuvieran un grupo que entrena de manera continua y otro grupo que en la semana 5, por ejemplo, usando la misma estructura de realiza una semana de descarga como la cual conocemos, o sea, disminuyendo el volumen o disminuyendo la intensidad o disminuyendo la frecuencia. Y sería súper interesante que hubiera además un tercer grupo, ¿no? O un nuevo estudio, uno aparte, comparando descargas proactivas, planeadas, como en este caso, y descargas reactivas, ¿no? Exacto. Eso igualmente sería, pues, podríamos tomar o sería como evidencia un poquito más aplicable a lo que normalmente hacemos. Exactamente, exactamente, sí. Y también yo creo que otra limitante es, ya me lo dirás tú también, el factor de la nacionalidad, bueno, nacionalidad, sino de tu contexto geográfico también, de dónde eres, pues eso también, o sea, la genética es muy diferente a qué tipo de población estás estudiando, porque la respuesta fisiológica también es diferente de acuerdo a eso. Ahora bien, mencionabas también y mencionábamos que a veces no significa que por un estudio o por este estudio ya no se tenga que hacer descargas nunca y que están satanizadas, pues no, porque se ha visto también que a veces en temas psicológicos te puede también como ser útil. Yo no creo que ayudar tal cual, porque muchas veces, pues lo decimos, ¿no? Hay sesgos también y nosotros mismos nos ponemos este efecto placebo y el efecto nocebo tan conocido. Entonces, ahora sí que también mentalmente a veces acomodamos las cosas de acuerdo a nuestro contexto o a cómo nos vamos nosotros midiendo o
de acuerdo a lo que necesitamos o creemos necesitar, ¿no? Entonces, no siempre es lo más objetivo y de hecho, casi nunca es lo más objetivo, pues cuando tenemos otra mirada y eso es algo bueno de tener un entrenador o algún coach, alguien que te esté guiando también, porque ya es una mirada externa que te puede ayudar a pues evaluar realmente, o sea, si necesito la descarga, no necesito la descarga, qué tanto es como mi pereza y qué tanto realmente estoy sintiendo ya como dolor articular o qué tanto quiero prevenir estas sensaciones. Y yo creo que esto puede ser también muy Great experiencial, bueno, hablar de nuestra advices. experiencia como atleta coach, porque tú sabes, cuando iniciamos, o sea, eran creo que 3 semanas de entrenamiento, ¿no? Y después una de descarga más o menos, y poco a poco, progresivamente, o sea, hemos ido cambiando tanto, y eso fue porque creo que yo te lo pedí al principio, ¿no? Y eso estamos hablando de hace, ¿qué? 2 años atrás, ¿no? Más o menos, sí, no, pues es que yo descargo, cada 4 semanas, o sea, ya lo tenía yo bien así, no, es que cada 4 semanas descarga y todo, y yo estaba muy documentada, pero bueno, hemos visto cómo ha sido también la evolución en cuanto al, a la información y también al procesar esa información, ¿no? No solamente es como adquirir datos por adquirir, sino también irlos contextualizando, complejizando y analizando también para evaluar qué tanto funciona en mí o no, en cada una de la experiencia individual, ¿no? Dependiendo de la persona. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, ¿cada cuánto descargamos? O sea, cada, creo que 5 o 6 semanas, 6 semanas más o menos, o sea, y de hecho, ya con este estudio no es que te diga que nunca quiero descargar en la vida ni nada de esto, La pero costumbre, ¿no? también el cuerpo te lo va dando y hablábamos de eso también en WhatsApp hace como unas semanas atrás, ¿no? O sea, tú y yo estábamos comentando que a veces nos dan ganas también de no hacer descargas y así, y no por este estudio, o sea, por nosotras mentalmente, porque es tan como tanto nuestro gusto por entrenar que no queremos dejarla y que incluso creo que hace años hablábamos de que a veces hasta nos daba como pereza o bueno, al menos a mí también me acuerdo que te comentaba que no me gustaban las semanas de descarga, ¿no? De alguna u otra forma, que decía, no, es que solo voy y yo quiero darlo todo y pues bueno, sí, o sea, sí, pero me quedo muy lejos del fallo o solo dos como para ir a hacer solo 2 series, como que no, o sea, porque el volumen se baja más o menos como al 50% en nuestro caso. Entonces, te decía yo eso, ¿no? Pero el cuerpo, cuando uno es terco, también a veces el cuerpo mismo te dice no, que ya como mencionaba, el dolor articular, que ya como que oh, ya no te sientes con tantas ganas, ya te pesa, ya te sientes con la cabeza como muy grande, o al menos esa es mi experiencia, ¿no? ¿Tú cómo vas monitoreando eso de las descargas en tu experiencia? Ya no con tus atletas, sino en ti. Pues fíjate que yo también, o sea, ha sido curioso porque las veces que he dicho, voy a extenderlo más, algo Ujú. pasa que en esa semana Igual. me tiene que tocar descansar. Digo, la última fue el mesociclo pasado que yo dije, lo voy a extender más, me estoy sintiendo muy bien, pero tuve por ahí una molestia en el glúteo que dije, bueno, pues mejor lo hago, ¿no? Ahora, platicaba apenas con una cliente y ella me decía, es que a mí me gusta saber que en la semana X tengo una descarga, eso como que me hace en las semanas que no son de descarga, entrenar con muchas ganas porque sé que voy a tener esta semana un poquito más ligera, ¿no? A pesar de que es una semana o una descarga proactiva, pero para ella psicológicamente, así como para alguien, y yo decía, pues es que ha de ser como con las vacaciones, ¿no? Para las personas que pues ya saben que tienen trabajos normales, ¿no? Entonces que ya saben que por ejemplo, hay día festivo y que, o es Semana Santa, ¿no? Y esta semana pues la gente no trabaja, ¿no? En empleos convencionales. El saber que viene esta semana te puede hacer esforzarte más en las semanas previas, ¿no? Entonces, creo que esa es una ventaja de las descargas proactivas que yo hasta ahorita, o sea, te digo, hasta apenas que tuve esta conversación, no había considerado. Ahora, cuando tú dices, cuando tengo una semana de descarga, como que hasta me da flojera y así,
Te juro, a mí me pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, y ahí es donde entra cómo podemos hacer las descargas. No necesariamente tiene que ser Bien. hacer menos series. Podemos quizá mantener el mismo número de series, pero entonces la otra variable importante la vamos a manipular, vamos a Intensidad. estar más lejos del fallo. Para quien le gusta mucho hacer, digamos, en cantidad. Y para quien le gusta mucho entrenar fuerte y prefiere eso, se bajan las series y se puede entrenar a la misma intensidad, a excepción de que exista alguna molestia articular. Ahí es donde sí, pues seguramente vamos a tener que bajar, disminuir ambas, tanto intensidad como Volumen. volumen, e inclusive podríamos ahí hablar de un cambio Frecuencia, tal vez. de ejercicios, exactamente, o Mm, frecuencia. Y para las personas que les gustan las dos cosas, o sea, que les gusta que sus sesiones sean como normalmente las hacen de 3, 4 series y entrenar muy cerca del fallo, ahí es donde podemos implementar una descarga a través de la frecuencia del entrenamiento. Que si tú, Sandra, ahorita tienes 4 sesiones a la semana, hagas solamente 2, pero tal cual como están programadas tus sesiones. Y que yo te diga, escoge las 2 que más te gusten. Obviamente una de inferior y una de superior, ¿no? Porque si no, pues algunos grupos musculares se van a quedar sin entrenamiento y puede pasar esto que se vio en este estudio, que al de no la tener fuerza. entrenamiento, la fuerza disminuye, porque en personas que ya son entrenadas, eso se ha visto, que sí, la fuerza es una de las cualidades, porque al final es una cualidad que tiene, o sea, que es un skill, que es una habilidad. Por Suele verse supuesto. muy afectada por la falta de práctica, ¿no? Y todos tenemos esa sensación, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que realizo una semana de descarga y en la siguiente semana es como que, o sea, como que te sientes rara, ¿no? O sea, como Es que horrible, sí. entonces, este es algo que podemos tomar de este estudio. Y ahora, creo que también es importante dejar a las personas con ciertas pautas o ciertas guías de qué cosas entonces deberíamos de tomar en cuenta para decidir si hacer o no una descarga y qué tipo de descarga, si descarga proactiva o reactiva. ¿Qué opinas? Sí, no, está perfecto porque también, y cómo hacerla, que ya más o menos hablabas de cómo hacerla, ¿no? Es hermoso esto de ser flexible o la flexibilidad que te permite tener también el entrenamiento, porque no es como que tú tengas a fuerzas que hacer una descarga de una manera en específico, es decir, por ejemplo, bajar la mitad del volumen de tu al 50% del volumen de tu entrenamiento, que sería bajar las series, las repeticiones, el número de series y repeticiones por sesión, ¿no? También, pero lo puedes hacer de alguna otra forma, como lo mencionabas, quedarte un poquito más lejos del fallo, que en este caso yo creo que a mí me funciona muchísimo esa parte, pues, porque mentalmente siento que, y yo digo mentalmente, porque es así, o sea, realmente no me voy a engañar y voy a decir, no, es que realmente mi cuerpo lo necesita. No, realmente es mentalmente que digo, pues si me quedo un poquito lejos del fallo, siento que me voy a recuperar mejor para la siguiente sesión, para la siguiente semana, ¿no? Es como, esta de las descargas también hay que aclarar que es más que nada como una preparación para el siguiente mesociclo, se puede ver también así, dependiendo. Eh, pero yo creo que eso me funcionaría a mí, pero a la misma vez, o sea, dependiendo, como comento, de los objetivos, porque sí, me ha pasado tal cual lo dijiste tú, así de cuando yo termino mi semana de descarga y empiezo mi mesociclo, que si, por ejemplo, en la sentadilla, ay, ya, raro, ya no puedo cargar lo mismo y realmente, como dices, es un skill y si tú no lo tienes, aunque sea para hipertrofia, que aunque tu objetivo no sea la fuerza máxima, lo necesitas o es algo que te impulsa Afecta tu disfrute del muchísimo. entrenamiento, ¿no? Claro, Para la claro, salud psicológica. claro, exacto. Ya no sentirte tan fuerte en el press de pecho, por ejemplo, o en el, no sé, en el press militar. Es feo porque te frustras, ¿no? Cuando no entiendes esta parte, ¿no? De por qué y de dónde viene. Mm, pero ya una vez comprendiéndolo también te ayuda a justo evaluar, ¿realmente necesito la descarga o no la necesito? Entonces, sí, ¿qué tipo de descargas podríamos hacer? Pues lo mencionábamos, bajar ya sea el volumen al 50%, la intensidad también, quedarnos un poquito lejos del fallo o también el peso.
relativo que estamos cargando, también podríamos bajarlo por ahí, o también manipular los ejercicios de acuerdo al grupo muscular que tú quieras como priorizar para la descarga, ¿no? O incluso los días de entrenamiento, como decías, para la frecuencia de entrenar 2 días y bien, normal, lo mismo, tu mismo RIR, tu mismo RPE y tus mismos ejercicios y todo, pero 2 días. Entonces, pues sí, eso ya dependería de la persona y de las necesidades, gustos y adherencias también, ¿no? Sí, totalmente. Y ya nada más para finalizar, pues creo que cosas a las cuales deberíamos de prestar atención para decidir si es o no Sí. necesaria. Ese Es, era el punto. Gracias. está muy bien porque es el cómo, ¿no? Ahora el por qué o cuándo más bien, pues sería, en primer lugar, tiene que haber un descenso en el rendimiento. O sea, si no hay un descenso en el rendimiento es que probablemente no necesitas una semana de descarga. Y no es de una sola sesión, sino por lo menos de 2 microciclos o de 2 sesiones, o sea, 2 veces que esa misma sesión, por ejemplo, tu sesión 1 de tren superior, haya una disminución del entrenamiento. Sostenida. Exactamente. Ujú. Sí, sí, no así como que una semana muy bien, la otra semana no, bueno, descarga, no, o sea, dos sesiones seguidas. Luego, vigilar también la motivación para entrenar y ahí igualmente va a haber algunas excepciones, porque si estamos en una etapa de preparación para competir por todo lo que implica, ¿no? La baja disponibilidad energética, el déficit calórico, diversos estresores, pues bueno, ahí también, pues eso por supuesto que va a afectar, ¿no? Y tal vez no necesitamos o no sería recomendable tener una descarga solo por ese motivo, en ese caso concreto. Y bueno, otra razón también puede ser cuando algo va a suceder, ¿no? O algo sucede de manera repentina y que puede afectar nuestra adherencia al entrenamiento. Por ejemplo, una semana de bastante carga de trabajo o por supuesto una cuestión de enfermedad, bueno, pues ahí sí se debería o sería lo recomendable tomarla. O si ya tenemos planeada una semana de vacaciones, bueno, Eso iba a decir, sí. también dependerá de cada quien si decide cesar completamente el entrenamiento o dice, bueno, pues me voy al gimnasio del hotel y realizo mi descarga ahí. O pues no tengo acceso a un gimnasio, pero va a ser mejor en el tema de mantener esa fuerza. Si podemos hacer algo, aunque sea, ¿no? Aunque sea con nuestro propio cuerpo, va a ser mejor así de plano no realizamos el entrenamiento como tal. Pero esto, como siempre decimos, a partir de todo el contexto, ¿no? O sea, si tú te vas de vacaciones con tu familia o con amigos que hace mucho tiempo que no ves y para ti y para ellos es muy importante el pasar tiempo juntos y el que tú estés tus 2, 3 horas en el gimnasio habitualmente va a afectar eso, pues es simplemente como poner sobre la balanza cuáles son en realidad tus prioridades y algo que no habíamos mencionado hasta ahorita, pero es importante de este estudio y que los otros estudios en esta interrupción del entrenamiento han mostrado es que la parte positiva que podemos tomar es que dejar de entrenar una semana no va a afectar en realidad prácticamente nada, ni tu fuerza ni tu crecimiento, porque las diferencias no fueron significativas en el caso de crecimiento muscular. Entonces, que te puedas ir tranquilo a tus vacaciones si no vas a poder entrenar durante una semana o si tú decides no entrenar durante una semana y en cualquier otro de los contextos que acabo de mencionar. Exacto, exacto, lo dijiste muy bien como para rematar. También vamos a dejar, como les mencionaba, en la cajita de descripción todos los estudios que estamos mencionando también. No decimos los nombres, no decimos como todo, tal cual las variables y las categorías y todo esto, porque pues bueno, eso ya es su chamba. Nuestra chamba es digerirlo y llevárselo a ustedes para que les dé curiosidad y puedan investigar, puedan leer o incluso
puedes indagar un poquito más sobre el tema, ¿no? También hay otro estudio que habías puesto ahí del 2011 donde justo no se vieron diferencias y eso fue bastante interesante y qué bueno que lo recalcamos porque se puede tomar el sesgo de, ay, no, ya no hay, se baja mi fuerza, entonces ya no voy a hacer descargas. Y pues no, tampoco, también está el otro lado de la moneda, pues que si tú necesitas por vacaciones, por que quieres disfrutar la vida de alguna otra forma, pues bueno, puedes hacerlo, no te preocupes, no te desgastes, a veces también eso pasa, o sea, por el hecho de querer siempre estar entrenando todo el tiempo, terminamos disminuyendo más también nuestra fuerza, pero por cuestiones psicológicas, ¿no? Y también otra cosa a tomar en cuenta, pues es la parte del sueño, o sea, cuando ya no estás durmiendo bien, regresando un poquito a los puntos que decías de cuándo sí hacer una descarga o qué factores podríamos tomar atención, pues bueno, también la parte del sueño, ¿no? ¿Qué tanto estás durmiendo? ¿Cómo duermes? ¿Te está afectando ya o no? Y bueno, eso también ya entran otras cuestiones, pero bueno, también es importante decirlo porque puede también ser un indicador. Y bueno, Lau, yo creo que hasta aquí lo dejamos. Hay muchas cosas más que nos hubiera gustado decir, pero creo que englobamos muy bien de manera general lo que queríamos, los puntos importantes. Y también ustedes, amigos, si les surge alguna duda o algo así, sin compromiso, pues saben que pueden igual contactarnos. Nos tardamos un poquito en contestar, bueno, al menos yo, pero, pero pues estamos muy ocupadas trabajando para ustedes y documentándonos para Science y Fierros, así que ténganos paciencia. Y bueno, el libro de la semana, Lau, ¿tienes algún libro, algún estudio, algo que quieras recomendar? Voy a recomendar otra vez un estudio y es Ok, del que más hablamos, que es de Max Coleman, y hay por ahí otros nombres importantes involucrados en la investigación, como Brad Schoenfeld, Mike Israel, James Fisher, muy etc. conocido, sí. El estudio se llama Gaining More from Doing Less, o ganar más de o al hacer menos, y el subtítulo son The Effects of a One-Week Deload Period During Supervised Resistance Training on Muscular Adaptations. Entonces, es un estudio que ahorita todavía no ha pasado, y esa es otra cosa que no dijimos, por peer review, es decir, no ha sido revisado y aprobado por la academia. Sin embargo, está en ese proceso y la ventaja de este preprint, que así se llama, es que precisamente personas que nos interesa todo esto, como entrenadores, comunicadores de ciencia, etcétera, podemos acceder a él y beneficiarnos de la información que en él está, porque en muchas ocasiones hay estudios que por una u otra razón no llegan a ser aprobados, nunca se publican y es información que nunca nos llegó, ¿no? Entonces, eso es parte de un movimiento que se llama Open Science y que tiene como objetivo acercar la ciencia y la evidencia a las personas. Y abrir la ciencia para todos, ¿no? Las posibilidades de la gente, digo, sin diferenciar las posibilidades de las personas, sino hacerlo más accesible, justamente. Eso está muy bien y creo que todo el mundo debería de agarrarse de ahí, bueno, a los que Sí. nos interese, ¿no? O sea, realmente es algo que podemos aprovechar a nuestro favor y aunque sean investigaciones cualitativas, incluso nos ayuda muchísimo a dilucidar ciertas cuestiones, pues lo experiencial, al final de cuentas, nos ayuda a reflejarnos también y a cuestionar ciertas cosas, ¿no? O a decir, sí, efectivamente yo me siento muy identificado. Al final podemos darle nombre y creo que al darle nombre podemos evaluar, distinguir lo que nos sucede y empezar a preguntarnos por qué, ¿no? Bueno, yo voy a dejar un libro de Milán Kundera, es uno de mis autores favoritos, me voy a descubrir aquí. Bueno, no se ve, pero ahí está. Se llama La Identidad y es un libro que leí según eReader hace 7 meses, pero me gustó muchísimo porque habla sobre una pareja que igual se va de vacaciones y empiezan a como a ser conscientes de cómo se han ido perdiendo mutuamente y cómo se han ido mezclando tanto sus identidades que justo ya no saben quién es quién. Milán Kundera lo lleva hasta al absurdo en cuanto a que literalmente no saben quién es quién, pero es justo parte de la crítica y yo creo que de la hermosura de la literatura, ¿no? Llevar las cosas a lo absurdo a medida que te ayuda a darte cuenta de lo que está pasando de manera más literal y además también es muy gracioso. Entonces, bueno, ahí lo dejo, La Identidad de Milán Kundera. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Lau?
que me voy a comprar ese libro. He leído otros, amiga, pero por eso que dices me llama Está muy mucho. bueno, sí. Bueno, entonces sin nada más que agregar, pues aquí nos quedamos, amigos. Muchísimas gracias una vez más por escucharnos. Nos motivan mucho, mucho, mucho sus comentarios. Realmente estamos muy felices por lo que estamos haciendo en conjunto, no solo Lau y yo, sino también con ustedes. Y bueno, esto fue Science y Fierros. Nos vemos en el próximo episodio. No se olviden de suscribirse y darle like también porque eso nos ayuda muchísimo. Bye bye. Bye, Lau.